que no es posible hablar de los bosques si no se tiene un conocimiento previo en lo que es la ciencia de los bosques, que es la silvicultura. Entonces, si entendemos el papel y la importancia de los bosques, vamos a darle mayor relevancia al cuidado de nuestra biodiversidad. Es que sin los bosques no hay biodiversidad. La biodiversidad está precisamente concentrada en la variedad de plantas y animales, y esos viven precisamente en una comunidad ecológica de ecosistemas. Y en el caso de la tierra o de los ecosistemas de tierra firme, el elemento principal son los árboles, esto es conjunto denominado bosque. De ahí entonces que nosotros pensamos que congresos, eventos como el COP24 deben poner. Tenemos una app que puedes encontrar en Play Store de Google. Y claro, en redes sociales, Radio en Compea, para que te enteres de lo que pasa en el momento en todas nuestras redes. Instagram, X, TikTok y Facebook. Y lo prometido es deuda, lo que les comentaba hace un momento, está ya con nosotros el profesor Aníbal Taimes. Vamos a estar hablando un poco acerca de su libro que está disponible en Amazon. Se llama Forestería para Todos, Ciencia y Conservación de los Bosques. Sobre el profesor, es autor, nació en la provincia de Colón, C3, República de Panamá. Allí realiza sus estudios primarios en la escuela Enrique Ginzer, en secundaria en el Colegio Abel Bravo, en la misma ciudad. Es reconocido académico, catedrático de la Universidad de Panamá y es biólogo también con especialidad en botánica. Y vamos a hablar acerca precisamente del tema botánico y los bosques, su importancia en Panamá. Profesor, gracias por acompañarnos. Se pudo, al final pudimos estar aquí conectados para que nos hable un poco acerca de este tema. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Ante todo, te doy muchas gracias a ti y a todos tus radioescuchas. Muchas bendiciones por esta entrevista y agradezco pues a todos. Este libro lo he escrito como parte de quisiera dejar algo así como un legado. Nosotros, los docentes, los académicos, nunca dejamos de serlo. Tratamos siempre de estar orientando a la ciudadanía, a nuestros alumnos, compartir con colegas. Y bueno, más o menos eso es lo que he intentado hacer con este libro. Tengo en mente escribir un par de obras adicionales, si Dios me lo permite, sobre temas similares. Así que con mucho gusto estoy a su disposición. Profesor, en este momento se está desarrollando la COP16. Hablamos de un tema tan importante como el cuidado de nuestro medio ambiente. Y en Panamá se ha hablado muchísimo sobre nuestra riqueza ecológica. Usted ha hecho pues un estudio precisamente del tema de los bosques. Cuando pensamos en nuestro tesoro verde sabemos que lo tenemos, pero quizás no lo comprendemos. Háblenos un poco acerca de ese patrimonio tan importante. Ese estudio que usted ha desarrollado se enfoca precisamente en esto. ¿Por dónde empezaríamos? Sí, yo creo que deberíamos empezar cada vez que hablamos de el ambiente natural, que son los ecosistemas, cuando hablamos de biodiversidad, sus causas y los efectos de su destrucción, deberíamos pensar más que todo, primeramente en los bosques. Y precisamente en el libro ese inicio una conversación en la descripción diciendo pues que no es posible hablar de los bosques si no se tiene un conocimiento previo en lo que es la ciencia de los bosques, que es la silvicultura. Entonces, si entendemos el papel y la importancia de los bosques, vamos a darle mayor relevancia al cuidado de nuestra biodiversidad. Es que sin los bosques no hay biodiversidad. La biodiversidad está precisamente concentrada en la variedad de plantas y animales, y esos viven precisamente en una comunidad ecológica llamada ecosistema. Y en el caso de la tierra o de los ecosistemas de tierra firme, el elemento principal son los árboles, esto es el conjunto denominado bosques. De ahí entonces que nosotros pensamos que congresos, eventos como el COP24 deben poner especial interés en el mantenimiento y cuidado de los bosques,
que no solamente son responsables de la biodiversidad, sino también de la ocurrencia de nuestro tiempo día a día. Lluvias, inundaciones, sus causas, sus efectos, a menudo tienen una relevante importancia y origen en la ocurrencia o no de los bosques. Las masas forestales son fundamentales para el mantenimiento del tiempo día a día, fundamentalmente mejorando la calidad de los suelos y de las aguas en sus fuentes naturales, como son los ríos, quebradas, arroyos, lagos, etc. De manera que nosotros hacemos un llamado a autoridades, primariamente, que son los responsables del cuidado de estos elementos naturales que constituyen parte del patrimonio natural y de la riqueza de nuestro país. Y académicos, profesionales y el público en general, pero fundamentalmente si las autoridades no están comprometidas, es difícil que el público, que los académicos, los investigadores y los demás podamos hacer mayor cosa, ya que a menudo nos encontramos con esos muros, esa falta de apoyo, esa falta de visión. Y duele más, por ejemplo, ver en ocasiones que algunos responsabilizados o a quienes se les asigna la responsabilidad del cuidado y manejo de los bosques son precisamente simples neófitos. Producto pues de esos vaivenes que nosotros conocemos comúnmente como politiquería. Algunos proyectos que se desarrollan con la benevolencia, beneplácito, que yo diría más bien con la complicidad institucional y que afectan sensiblemente los bosques de manera irónica, se presentan a través de una serie de discursos y promesas públicamente contrario a lo que el día a día se practica, que es una destrucción masiva, acelerada. Si bien es cierto, en nuestro país, por ejemplo, hay una creciente actividad forestal dirigida principalmente por empresarios o particulares, como se quieran llamar, y hace mucha falta todavía. Yo estimo, cuando digo estimo es simplemente por lo que veo, no he hecho un inventario, un recorrido como tal para establecer cuantitativamente cuál es la compensación real entre lo que se destruye y lo que se recupera. Y O sea, profesor, o sea que en el país todavía no se tiene esa data, digamos, confiable de... No es una data confiable, es un término adecuado. O sea, existe, pero quizás no es la que esperaría, sobre todo los que se dedican al campo científico como usted, que necesita esta data. ¿Hasta qué punto estamos en el país en avance científico, sobre todo en el estudio de los bosques, entendiendo que es una de las zonas más biodiversas que hay en la región y con temas destacables? Por un lado, habiendo asegurado el 30% de los océanos antes de 2030, Panamá busca posicionarse como uno de esos países precursores en la defensa de los ecosistemas. Y por otro, también se ha destacado que Panamá es uno de los 3 países que son carbono negativos. Esto haciendo hincapié sobre todo en el aporte que brinda este ecosistema, sobre todo en los bosques, respecto a lo que se emite en efectos de gases de gases de efecto invernadero. Sí, fíjate, Diel, qué bueno. Y voy a empezar por lo último, las cifras. Nosotros en materia ambiental somos muy dados a repetir cifras. Y yo recuerdo todavía cuando se habla de la cobertura boscosa de Panamá, se habla de las mismas cifras de hace 40 años, el mismo porcentaje.
Pero cuando usted recorre el país, cosa que yo hago con frecuencia, uno se encuentra deforestación por doquier. En algunas áreas donde ni siquiera hay presencia del Ministerio de Ambiente, puedo entender eso, puedo entender que hay escasez de personal, de recursos para movilidad y cosas como esas. Pero eso no debe ser motivo para que nosotros hagamos, y en el libro precisamente hago un comentario al respecto, no en cuanto a lo que ocurre en nuestro país, sino a nivel mundial. Y es que nosotros debemos atender los bosques, aunque sea de a pie, hacer estimativas y enriquecer estas cifras hasta que con ayuda externa o con recursos propios podamos realmente hacer un inventario forestal adecuado, actualizado y compararlo con las cifras de reforestación. Y yo me temo que hay muchos de lado y lado, tanto en materia de reforestación como en materia de deforestación, que no está documentado. Entonces, ¿qué hacemos a menudo? Repetimos las cifras que alguien, por razón o en virtud de algún proyecto, estima. Y eso es lo que está ocurriendo en el país. Y luego esas cifras las documentamos como algo 100% válido. Y no hay mejor manera que validar un inventario forestal nacional, sino a través de las tecnologías que ya existen disponibles para eso. Hay tecnologías satelitales incluso. Todavía el último inventario que yo recuerdo de esa magnitud se hizo ya por los años entre la década del 70 aproximadamente, 68, 72, y fueron inventarios utilizando procedimientos que nunca van a perecer, que es el caminar el bosque, porque hay que caminarlo, hay que estar dentro de él, el bosque hay que estimarlo, cuantificarlo, pero para eso hay que caminarlo, estar dentro de él. Actualmente se usan tecnologías muy avanzadas, como el drone, tecnologías satelitales, eso es bueno, claro, para hacer estimaciones, pero un inventario real solamente se logra caminando el bosque. Bueno, y hablando acerca de caminar y de inventario, en los últimos años hemos visto que Panamá ha sido paso de una avalancha de migración irregular que ha estado cruzando uno de los puntos más preciados de nuestra ecología. Se trata del Darién, en donde se ha visto la devastación que se ha generado en torno, ni hablar de la basura. Se ha medido, usted conoce, el impacto que esto ha generado en esa región del país, aparte de lo que se requeriría para poder recuperar toda esa área que incluso alberga una gran cantidad de biodiversidad. Sí, mira, muy interesante esa pregunta, Magdiel. Precisamente, yo no tengo idea, puedo imaginarme, no tengo una idea clara, concreta sobre la magnitud. Estoy plenamente seguro de que se ha habido un desastre por la cantidad de personas que han atravesado eso durante los últimos 5 o 6 años, exactamente. Y la recuperación, no solamente de los bosques, la recuperación de ese camino, o no sé cuál es el nombre que le han dado, una vía improvisada, esa trocha, como se quiera llamar, la recuperación de esa área desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecológico, va a ser difícil, tardía, demorada y costosa. Muy costosa, se pagará un alto precio. Yo no puedo imaginarme, había que hacer una auditoría ambiental. Y hablando de auditoría ambiental, solamente puedo comparar el daño de eso con lo que ha producido la minería en sus primeros años de intento de extraer el cobre que allí yace en ese lugar. Entonces, esas son cosas que y las autoridades, yo tengo que hablar de las autoridades, pues el gobierno, los gobiernos, el que está, el que venga, deben ponerle atención y sobre todo, Magdiel, escuchar a la gente que sí sabe
sobre ese tipo de cosas. Entonces el problema es que cuando usted ve y habla de la destrucción del ambiente, todo el mundo quiere opinar y decir lo que hay que hacer. Entonces después vemos los desastres de los cuales muy pocos se quieren hacer responsables. Por ejemplo, el tema del COP. Yo no sé si hay quienes han asistido por Panamá, pero sí le puedo decir con tristeza y lamento que muchos eventos similares que se han desarrollado anteriormente, la mitad de la comisión no tenían nada, absolutamente nada que ver con el medio ambiente natural. Entonces, una cosa que constantemente nos estamos engañando, diciendo discursos de esto. Por ejemplo, hablaba con un buen colega en la mañana de hoy sobre el caso de la biodiversidad de Costa Rica. Y me decía, oye, pero si Costa Rica es un país menor que nosotros, ¿por qué tiene mayor biodiversidad? O al menos eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, en otros escenarios siempre se ha dicho que Panamá tiene una gran biodiversidad, hay que superar el mundo. Yo le digo, bueno, lo mismo dicen los colombianos de su biodiversidad, que tiene la mayor cantidad de aves. Y yo le digo, y eso se parece a los comentarios que hacen las autoridades universitarias en referencia a la ubicación en el ranking mundial de la universidad. Yo le digo, mira, eso es como el ranking de los boxeadores. Hay boxeadores que están en primer como retador número 1 en un ranking y en otros no, ni siquiera aparecen. Entonces todo depende con qué criterios se evalúan. Claro, igual que el tema del café, ¿no? Porque si vemos el café, todos los países tienen el mejor café del mundo, ¿no? Exactamente, así es. Para nosotros nuestro café es el mejor, ¿no? Y anteayer que vi un documental a raíz del programa sin hacerle propaganda, Albatros, decía la chica, somos el país más pequeño o el menor productor de café, pero no hemos empoderado en el número 1. ¿Okay? Pero cuando usted va a Brasil o en Colombia, dice que es un número 1 en producción y en sabor, en calidad y en precio y todo. Entonces, todo depende de qué es lo que quiere, como quien dice, qué quiero ser y hacia dónde voy y qué quiero ser yo y qué soy. Por ahí va la cosa en materia ambiental. Yo decía, en términos ecológicos, porque el ambiente es una cosa muy amplia. En algún momento vamos a hablar del ambiente, ¿no? Yo prefiero hacer específicamente el ambiente natural, que es mi especialidad, específicamente los árboles, que es ecología forestal. Entonces, ese ambiente nuestro que nos preocupa tanto, hay tantas cosas, riquezas que produce el árbol, los bosques, nosotros no lo hemos podido explotar adecuadamente, posiblemente porque tenemos un turismo de otra naturaleza, tenemos un turismo urbano, por un lado, en cuanto al turismo se refiere, pero en términos comerciales, en términos económicos, somos un país más comercial que otras cosas, no somos un país que aquí el turismo lo vemos como hacer hoteles y hoteles y hoteles, ¿dónde? En la ciudad capital, ¿no? Entonces usted va en el área de playa, los malls, los resorts, enormes, sí, pero la gente, ¿qué va a hacer? La gente realmente, yo no sé si ese es un turismo ecológico, es un turismo de playa, nada más. Entonces, hay provincias que tienen un potencial ecológico, turístico, realmente enorme. Y otros, el turismo de playa, el sector atlántico. Vamos a concentrar en Boca del Toro, claro que es importante Boca del Toro, pero todo el Atlántico. Mira, yo creo que si nosotros nos empoderáramos, nos enfocáramos en eso, nosotros podríamos superar a países vecinos que tienen un Producto Interno Bruto producido, ¿verdad? Aporte del turismo ecológico bastante elevado. O sea, que en resumidas cuentas hay un tesoro que efectivamente conocemos, que tenemos, que todavía no comprendemos. Uno, por lo que usted decía, no hay suficiente data dura para poder determinar el valor de aquello con lo que contamos. Lo segundo, escuchándolo un poco también quizás, esa falta de apoyo a las investigaciones locales. Estoy seguro que hay muchos investigadores, y conozco de primera mano muchos investigadores que dicen, caramba, muchos se mueven incluso con financiamiento internacional, porque es complicado y no es un tema de mi ambiente, es un tema de que el Estado todavía no ha entendido que hay que invertir más en investigación y desarrollo. Entonces, claro, la institución regente que sea, depende del presupuesto que se le asigne. Y tercero, quizás mirar en función de lo que usted menciona, que es cierto, teniendo tanta biodiversidad, no nos hemos vendido como tal
y yo todavía me acuerdo de esa anécdota, trabajando en el aeropuerto hace varios años, recuerdo muchas personas que venían, hacían escala, venían de Europa, hacían escala en Panamá y se iban a países cercanos, ¿no? A mirar exactamente lo mismo que tenemos en Panamá, pero aquí no se ha vendido de esa manera. Claro, fíjate, yo te quiero mencionar así casos pequeños que parecen tal vez irrelevantes para algunos. Nosotros tuvimos por años en el Valle el famoso palo cuadrado. Yo creo que ni siquiera, no se promovió ni siquiera entre los panameños. Pero yo recibí ¿cómo se dice? Solicitudes de personas de Europa, de Asia, que querían venir a Panamá a conocer el palo cuadrado, porque para ellos era una cosa, caramba, un árbol cuadrado, de tronco cuadrado, que es algo inimaginable. Y cuando llegaban al valle, dicen, oye, así es cierto, pero no se cuida. Ahora usted va al valle, yo creo que no hay ni uno. Yo no sé si existen. Está el letrero. Está el letrero muy bien custodiado la entrada, el ingreso hacia allá. A lo mejor quedan un par de especímenes, pero le cuento que ese tipo de cosas no han recibido el respaldo. Yo creo, en otros países, yo creo que si tuviesen un árbol cuadrado, por decir algo. Mire, los colegas de mi facultad, del departamento de botánica, en esos trabajos silenciosos, callados, la mayoría de veces con la mitad de los fondos sacados de sus propios bolsillos. Y luego editar eso, transformarlo en un libro, ha sido algo terrible, un martirio. A veces porque institucionalmente no existen los recursos. Editar libros científicos es realmente costoso. Primero, escribirlos es difícil, porque la ciencia avanza mientras usted está escribiendo, a diferencia de quien ya escribe una novela. Nadie le dice que eso es cierto o es falso. Nadie cuestiona lo que escribe. ¿Me explico? Entonces, para los científicos es difícil publicar un libro porque uno tiene que someterse al escrutinio del lector que conoce, tanto o más que usted. Además, yo le digo, escribir un libro científico hay que tener valor. Hay que tener valor. Claro que sí, profesor. Interesante la charla, tenemos que dejarla para otro momento porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero le agradezco muchísimo y invitadísimo para seguir hablando de estos temas y más, abordando un poco en lo que es la botánica, entendiendo un poco el panorama. Creo que Panamá merece conocer más acerca de su riqueza natural. Sabemos que la tenemos, pero todavía no hemos terminado de comprenderla. Claro, yo quisiera terminar, Miguel, invitando a todo el público, a todos tus radioescuchas, que ingresen a amazon.com y busquen el libro que acabo de escribir, Forestería para Todos. Les va a encantar. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias al profesor Aníbal Taimes por acompañarnos, ya lo sabe, autor de este libro muy interesante que habla acerca de nuestra biodiversidad, sobre todo los bosques en Panamá. Forestería para Todos. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente cambio comercial y te invito a quedarte porque lo que se viene ahora es